Tomemos nuevamente contacto con ensueños más breves, solicitados por el detalle de las cosas, por rasgos de la realidad, insignificantes a primera vista. ¿Cuántas veces se ha recordado que Leonardo da Vinci recomendaba a los pintores faltos de imaginación ante la naturaleza que contemplaran con ojos soñadores las grietas de un viejo muro? ¿No hay un plan del universo en las líneas dibujadas por el tiempo sobre una vieja muralla? ¿Quién no ha visto en algunas líneas que aparecen sobre el techo el mapa del nuevo continente? El poeta sabe todo esto, pero para contar a su modo lo que son estos universos creados por el azar en los confines de un dibujo y de un ensueño, va a habitarlos. Encuentra un rincón donde morar en ese mundo del techo agrietado. De esta manera, el poeta sigue el camino hueco de una moldura para volver a encontrar su cabaña en el rincón de la cornisa. Escuchamos a Pierre Albert Virot, quien en los poemas del otro yo adopta, como se dice, la curva que calienta. Su dulce calor nos incita pronto a enroscarnos, a envolvernos. Primero Albert Virot se cuela en la moldura. Sigo todo derecho las molduras que siguen todo derecho el cielo raso. Escribe. Pero escuchando el dibujo de las cosas, he aquí un ángulo, he aquí el cepo que prende al soñador. Pero hay ángulos de los cuales no se puede salir. Incluso en esa cárcel nos viene la paz. En esos ángulos, en esos rincones, parece que el soñador conoce el reposo mixto del ser y del no ser. Es el ser de una irrealidad. Hace falta un acontecimiento para echarlo fuera. Precisamente el poeta añade, pero el claxon me hace salir del ángulo donde empezaba a morirme de un sueño de ángel. Es fácil criticar el modo de los retóricos esta página. El espíritu crítico tiene razón en dispersar y borrar tales imágenes y tales ensueños. Primero, porque no son sensatos, porque no se suelen habitar los rincones del cielo raso mientras se estira uno en una cómoda cama, porque la telaraña no es, como dice el poeta, cortina y crítica más personalizada, porque el exceso de imágenes debería parecer una burla a un filósofo que intenta recoger el ser sobre su centro, que encuentra en un centro de ser una especie de unidad, de lugar, de tiempo y de acción. Sí, pero cuando las críticas de la razón, cuando los desprecios de la filosofía, cuando las tradiciones de la poesía se unen para alejarnos de los ensueños laberínticos del poeta, de todas maneras, éste ha hecho de su poema un cepo para soñadores. En cuanto a mí, me dejé aprender. He seguido la moldura. En uno de nuestros capítulos sobre la casa, decíamos que la casa, representada en una estampa, suscita fácilmente el deseo de habitarla. Sentimos que nos gustaría vivir allí, entre los trazos mismos del dibujo bien grabado. Nuestra quimera, que nos impulsa a vivir en los rincones, nace también, a veces, por la gracia de un simple diseño. Pero entonces la gracia de una curva no es un simple movimiento bergosiano de inflexiones bien colocadas. No es un tiempo que se despliega, es también un espacio habitable que se constituye armoniosamente. Y es todavía Pierre Albert Virot quien nos da ese rincón estampa, esa bella estampa de literatura. En los poemas al otro yo escribe: y he aquí que me he convertido en un dibujo de adorno, volutas sentimentales, enroscamiento de las espirales, superficie organizada en negro y blanco, y sin embargo me acabo de oír respirar. ¿Es acaso un dibujo? ¿Soy acaso yo? Parece que la espiral nos coge con sus manos juntas. El dibujo es más activo respecto a lo que encierra que respecto a lo que exfolia. Lo siente el poeta, que se va a habitar el arco de la una
voluta a encontrar el calor y la vida tranquila en el seno de una curva. La filosofía intelectualista que quiere conservar las palabras en la precisión de sus sentidos, que toma las palabras como a los 1000 pequeños instrumentos de un pensamiento lúcido, tiene a la fuerza que asomarse ante las audacias del poeta, y sin embargo, un sincretismo de la sensibilidad impide que las palabras cristalicen en sólidos perfectos. En el sentido central del sustantivo se aglomeran adjetivos insólitos. Un ambiente nuevo permite a la palabra entrar, no solo en los pensamientos, sino también en los ensueños. El lenguaje sueña. El espíritu crítico no puede nada contra eso. Es un hecho poético el que un soñador puede escribir que una curva es caliente. Creemos que Bergson no rebasaba el sentido atribuyendo a la curva la gracia y sin duda a la línea recta la rigidez. ¿Qué hacemos de más si decimos que un ángulo es frío y una curva caliente? ¿Que la curva nos acoge y que el ángulo demasiado agudo nos expulsa? ¿Que el ángulo es masculino y la curva femenina? Una nada de valor lo cambia todo. La gracia de una curva es una invitación a permanecer. No puede uno evadirse de ella sin esperanza de retorno. La curva, amada, tiene poderes de nido, es un llamamiento a la posesión, es un rincón curva. Es una geometría habitada. Estamos allí en un mínimo de refugio, en el esquema ultra simplificado de un ensueño del reposo. Solo el soñador que se colma de gozo contemplando unos bucles sabe de esas alegrías sencillas del reposo dibujado. Es, sin duda, imprudente para un autor acumular en las últimas páginas de un capítulo las ideas menos ligadas, las imágenes que solo viven en un detalle, convicciones, sin embargo, tan sinceras que no duran más que un instante. Pero ¿qué más puede hacer un fenomenólogo que desea enfrentarse con la imaginación hormigueante? Para él, una sola palabra es, a menudo, germen de ensueño. Leyendo las obras de un gran soñador de palabras como Michel Leiris, en particular Bifurs, nos sorprendemos viviendo en las palabras, en el interior de una palabra, movimientos íntimos. Como una amistad, la palabra se hincha a veces a gusto del soñador en el rizo de una sílaba. O sea, que todo es plácido, apretado. Joubert el prudente. Joubert no ha conocido el reposo íntimo en la palabra cuando habla furiosamente de las nociones que son chozas. Las palabras, lo imagino con frecuencia, son casitas en su bodega y su desván. El sentido común habita en la planta baja, siempre dispuesto al comercio exterior, de tú a tú con el vecino, con ese transeúnte que no es nunca un soñador. Subir la escalera en la casa de la palabra es, de peldaño en peldaño, abstraerse. Bajar a la bodega es soñar, es perderse en los lejanos corredores de una etimología incierta, es buscar en las palabras tesoros inencontrables. Subir y bajar en las palabras mismas es la vida del poeta. Subir demasiado alto, descender demasiado bajo. Son cosas permitidas al poeta que une lo terrestre y lo aéreo. ¿Solo el filósofo será condenado por sus semejantes a vivir siempre en la planta baja?